1. La influencia de los rayos en la actualidad. Primero, la fuerza más evidente y poderosa del mundo es hoy la de primer rayo de voluntad y poder. Actúa de dos maneras. 1. Como voluntad de Dios en los asuntos mundiales, que siempre es la voluntad al bien. Si se estudia inteligentemente la historia humana, se observará que se ha venido produciendo constantemente una progresión rítmica y regular hacia la unidad y la síntesis, en todos los sectores de los asuntos humanos. Tal unidad en la multiplicidad, constituye el plan eterno unidad de conciencia, multiplicidad de formas. 2. Como elemento destructivo en los asuntos mundiales. Se refiere al empleo por el hombre, de esta fuerza volitiva, la cual raras veces es la voluntad al bien en expresión activa, sino algo que conduce a la propia afirmación, del individuo o de la nación, y a la guerra con sus corolarios separación, diplomacia egoísta, odio y armamentos, enfermedad y muerte. Esta fuerza afluye al mundo desde el principal centro mundial, Zambaya. Muy poco se sabe sobre Zambaya. Mucho más sabrán a medida que estudien este texto y observen cómo los acontecimientos mundiales toman forma ante sus ojos, de acuerdo a mi predicción, tal como la presento a la limitada visión de ustedes, y a las evidentes posibilidades, las cuales son lógicamente los análogos y obvios efectos de las causas predisponentes. Solo 2 veces en la historia del género humano ha aparecido esta energía de Zambaya, y su presencia se hizo sentir por los enormes cambios producidos. 1. Cuando ocurrió la primera gran crisis humana en la época de la individualización del hombre en la antigua Lemuria. 2. En la época de la gran lucha en el período Atlante, entre los señores de la luz y los señores de la expresión material. Esta energía divina poco conocida, afluye del centro sagrado. Personifica en sí la energía que subyace en la crisis mundial del momento. La voluntad de Dios es producir ciertos cambios radicales y trascendentales en la conciencia de la raza, que alterarán completamente la actitud del hombre hacia la vida y su captación espiritual, esotérica y subjetiva, de las esencialidades del vivir. Esta fuerza traerá, conjuntamente con la fuerza de segundo rayo, esa tremenda crisis inminente en la conciencia humana denominada segunda crisis, la iniciación de la raza en el misterio de las edades, misterio que ha permanecido oculto desde el principio. La primera crisis, según se ha dicho, fue la de la individualización, donde el hombre se transformó en un alma viviente. La segunda, es la inmediata iniciación racial, hecha posible, si solo lo creyeran, debido a las muchas iniciaciones individuales por las que pasaron últimamente esos miembros de la familia humana que tuvieron visión y decidieron pagar el precio exigido. Esta particular y poco frecuente energía de rayo, se expresa de 2 modos. Quizás sería más correcto decir, de 2 maneras reconocibles para el hombre, porque debe recordarse que estas fuerzas de rayo se expresan tan poderosamente en los demás reinos de la naturaleza como en el humano. Por ejemplo, una fase del aspecto destructor de la fuerza de primer rayo ha sido la destrucción científica y organizada de las formas del reino animal. Constituye la fuerza destructora tal como la manipula el hombre. Otra fase de la misma fuerza, que puede apreciarse en forma sutil y poderosa, en relación con el desarrollo de la conciencia, puede observarse en el efecto que los seres humanos producen en los animales domésticos, apresurando su evolución y estimulándolos para desarrollar actividades instintivas avanzadas. Menciono estas 2 fases del efecto producido por la energía de primer rayo en el reino animal, a título ilustrativo, tal cual se expresa por medio de la actividad humana. Los diversos modos en que la humanidad misma es afectada por esta energía de rayo, cuando se expresa en forma dual, produciendo un doble resultado, son: 1. En esta época van surgiendo en el escenario de la actividad mundial ciertas poderosas y dominantes personalidades de primer rayo, que están en contacto directo con esta fuerza de Zambaya, siendo sensibles al impacto de la energía volitiva de la deidad. De acuerdo a su tipo de personalidad y a su etapa de evolución, así será su reacción a esta fuerza y su consiguiente utilidad para el Señor del mundo, a medida que desarrolla sus planes de desenvolvimiento mundial. La energía de la voluntad de Dios actúa a través de esas personalidades aunque aminorada, siendo con frecuencia mal aplicada y empleada, debido a las diferentes y limitadas personalidades, y a la insatisfactoria interpretación dada por su conciencia ya no desarrollada. Estas personas se encuentran en todos los sectores de los asuntos humanos.
son los individuos dominadores y los dictadores, en cada aspecto del vivir humano, político, social, religioso y educativo. Nadie puede decir, hasta transcurrido un siglo por lo menos, si su influencia y esfuerzos han sido buenos o malos. Cuando infringen flagrantemente la ley del amor, su influencia puede ser poderosa, aunque indeseable y pasajera, por lo menos en lo que concierne a esa fase de sus actividades. Cuando satisfacen las emergencias y las necesidades humanas y trabajan para restablecer y preservar básicamente la unidad de síntesis, su influencia es benéfica y constructiva. Quisiera puntualizar aquí que el verdadero amor grupal nunca se expresa como odio hacia el individuo. Ello podrá constituir la detención de las actividades o empresas individuales, cuando se considera deseable para bien de la totalidad, y se estima perjudicial para el bien del grupo lo que se está realizando. Pero dicha detención no será destructiva, sino educativa y progresiva en sus resultados. La verdadera personalidad de primer rayo que actúa en respuesta a esta influencia de Sambhaya, tendrá profundamente arraigado en su conciencia y corazón el ultérrimo bien del grupo, pensará en términos del todo y no de la parte. Esto es lo que tratará de plasmar en la conciencia racial. Quizás lo lleve a veces a ser despiadado y cruel, si la personalidad del individuo no está aún controlada por el impulso del alma. Con frecuencia pueden observarse tales casos. Un ejemplo lo encontramos en la historia de los judíos, en el Antiguo Testamento. Leemos que cuando el primer rayo controlaba y pasaba por uno de sus raros ciclos de actividad, masacraban y asesinaban a punta de espada a todos sus enemigos, mujeres, hombres y niños. La espada ha sido siempre el símbolo de la fuerza del primer rayo, así como la pluma tiene la influencia del segundo. Deseo recordarles que empleo la palabra energía para referirme a la expresión espiritual de cualquier rayo, y el término fuerza para indicar el empleo que hace el hombre de la energía espiritual cuando trata de usarla y generalmente, como hasta ahora, aplicarla mal. Quisiera señalar que Atatürk, el dictador turco, dentro de ciertas limitaciones de su personalidad, relativamente insignificantes, empleó bien la energía de primer rayo, y únicamente el testimonio de los futuros anales históricos indicarán plenamente cuán sabia, sensata y desinteresadamente, utilizó este tipo de fuerza para lograr los objetivos de primer rayo. Resulta conveniente señalar aquí que tales exponentes de la fuerza de primer rayo son con frecuencia odiados y poco comprendidos. Pueden emplear mal la energía disponible y a menudo lo hacen, pero también la utilizan constructivamente dentro de los límites deseados del plan inmediato. Además quisiera dejar sentado que el destino de un discípulo de primer rayo, es duro y difícil. Hay discípulos de Sambhaya como los hay de la jerarquía, y este hecho hasta ahora no ha sido reconocido ni mencionado en los escritos actuales sobre temas esotéricos, siendo inteligente y valioso recordarlo. Estos discípulos de Sambhaya son poderosos, testarudos y a menudo crueles, imponen su voluntad y sus deseos, cometen errores, pero no obstante, son verdaderos discípulos de Sambhaya y cumplen la voluntad de Dios, así como los discípulos y maestros de la jerarquía cumplen el amor de Dios. Quizás estas palabras sean duras para algunos, pero no reconoce esta verdad ni responder a ella, de ningún modo afecta la cuestión. Simplemente hará más duro su destino y dificultades individuales. También quisiera recordarles que el empleo de la energía de primer rayo significa inevitablemente destrucción en las primeras etapas, pero fusión y mezcla en los resultados posteriores y finales. Si se estudian desde este ángulo las naciones del mundo actual, se observará que la energía sambálica de la voluntad actúa poderosamente por medio de ciertas grandes y destacadas personalidades. El señor de Sambhaya, en esta época de urgencia ya, por amor al aspecto vida y por comprensión al plan, así como también por amor a la humanidad, envía continuamente esta energía dinámica. Destruye la forma y acarrea la muerte de esas formas materiales y de los grupos organizados que coartan la libre expresión de la vida de Dios, porque niegan la nueva cultura, haciendo estériles las simientes de la civilización futura. Debido a este despliegue de energía, la humanidad irreflexiva se sobrecoge de temor y desagrado. Cuando los seres humanos manifiestan odios personales y autovoluntad, emplean frecuentemente esta energía para sus propios fines egoístas. Si los seres humanos, aun los mejores, no fueran tan subdesarrollados ni tan superficiales en sus razonamientos y visiones,
podrían penetrar detrás de lo que acontece en los países clave del mundo y verían el surgimiento gradual de nuevas y mejores condiciones y la desaparición de las apreciadas, aunque lentamente decadentes formas. No obstante, la energía de Samvaya es tan nueva y extraña que a los humanos les resulta difícil conocerla por lo que es, la demostración de la voluntad de Dios en una nueva y potente vivencia. 2. La segunda manera en que este dominante impulso de la voluntad se hace sentir, es por la voz de las masas del mundo entero, impulso que se expresa por medio del sonido, como la conciencia o el amor se expresan mediante la luz. El sonido de las naciones ha sido oído como un sonido masivo, por primera vez. Esa voz expresa hoy en forma inconfundible los valores que personifican el mejoramiento humano, ella demanda paz y comprensión entre los hombres, y se niega y constantemente se negará a que sucedan ciertas cosas drásticas. Esta voz del pueblo, que en realidad es la voz de la opinión pública, por primera vez y aunque no sea reconocido el hecho, es determinada por la voluntad de Dios. Segundo, la otra gran energía que está contribuyendo poderosamente a la actual situación mundial es la de segundo rayo de amor-sabiduría, el rayo de Cristo. Esta energía se vierte en el mundo por medio del segundo gran centro planetario llamado la jerarquía. La energía concentrada en dicho centro y manipulada por los maestros y los iniciados, está haciendo uno de sus cíclicos impactos sobre la Tierra y como lo expliqué en Tratado sobre los 7 rayos, tomo segundo está también efectuando uno de sus importantes acercamientos cíclicos a la humanidad. La energía que fluye mediante la jerarquía, actualmente la energía del amor trata de mezclarse con la que fluye de Samvaya, y es necesario aplicarla en la forma deseada. El problema de la jerarquía en esta época es producir una sabia y adecuada fusión de las energías sambálica y jerárquica, para atemperar así la destrucción y provocar el afloramiento del espíritu constructivo, poniendo en acción las fuerzas de construcción y rehabilitación de la energía de segundo rayo. La energía de Samvaya prepara el camino para la energía proveniente de la jerarquía. Siempre ha sido así desde el comienzo de los tiempos, aunque los cielos de la jerarquía, relativamente frecuentes, no han coincidido con los de Samvaya, que son poco frecuentes y raros. A medida que el tiempo avanza, el impacto de la fuerza de Samvaya será más continuo, porque los hombres habrán desarrollado el poder de hacerle frente y resistirlo. Hasta ahora ha sido demasiado peligroso aplicar esta energía al género humano, porque los resultados fueron destructivos, excepto en la primera gran crisis lemuriana. Su acción ha quedado por lo tanto limitada casi totalmente a la jerarquía, cuyos miembros están equipados para manejarla y asimilarla correctamente y también emplearla en beneficio de la humanidad. Actualmente se está intentando el experimento de permitir al hombre recibir esta energía y su impacto, libres de toda mediación de la jerarquía. Quizás el esfuerzo sea prematuro y abetivo, pero todavía la cuestión no ha sido determinada y el señor de Samvaya y quienes lo asisten, más la ayuda de los observadores miembros de la jerarquía, no se han desalentado por los resultados iniciales. La humanidad va respondiendo inesperadamente bien. Se ha logrado un gran éxito en esta línea, pero los resultados no aparecen claros a los seres humanos inteligentes, porque no ven otra cosa que el aspecto destructivo y la desaparición de las formas, a las cuales han entregado sus emociones, deseos y percepciones mentales. Hasta ahora no han podido ver la evidencia irrefutable de la actividad constructiva y del verdadero trabajo creador. El templo de la humanidad de la nueva era se está erigiendo rápidamente, pero sus lineamientos no pueden verse, porque los hombres se ocupan únicamente de su egoísta punto de vista individual o nacional, y de sus instintos e impulsos personales o nacionales. Quisiera llamar la atención de que la vida instintiva de las naciones es algo que debe estudiarse científicamente y constituye una fase que conduce inevitablemente a la vida individualista de las naciones, algo de mucho interés inmediato. No obstante se construyen nuevas formas, y las potencias de Samvaya, además de la guía jerárquica, trabajan para fines definidamente planificados que se realizan en forma favorable. La potencia de amor-sabiduría, transmitida por la jerarquía, está actuando sobre la humanidad moderna en forma más íntima y estrecha que nunca. Quienes dirigen a la jerarquía tratan de evocar una respuesta inteligente de los hombres, siendo un indicio de que son conscientes de lo que acontece. Gran parte de la respuesta a la actividad de Samvaya se caracteriza por el terror y el temor,
por la sensibilidad y las reacciones penosamente desarrolladas hacia las fuerzas del odio y la separación. Solo unos pocos, aquí y allá, captan realmente la visión del futuro y comprenden lo que sucede, contemplando en toda su belleza el emergente plan. Con estos pocos, los miembros de la jerarquía pueden trabajar, pues, aunque carezcan de comprensión, no manifiestan hacia los demás mala voluntad u odio. El amor es el gran unificador e intérprete. Esta energía del amor está concentrada principalmente, para los fines de la actividad jerárquica, en el nuevo grupo de servidores del mundo. Este grupo ha sido elegido por la jerarquía como su principal canal de expresión, está compuesto por todos los discípulos del mundo y los iniciados activos, extrae sus representantes de cada grupo de idealistas y servidores y de todo grupo de personas que expresan el pensamiento humano, especialmente en lo que respecta al mejoramiento y elevación humanos. A través de ellos puede expresarse la potencia de amor-sabiduría. Con frecuencia dichas personas son incomprendidas, porque el amor que expresan difiere ampliamente del interés personal, sentimental y afectivo, del trabajador común. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo se ocupan principalmente de los intereses y del bien de todo el grupo al que están asociados, pero no de los mezquinos intereses del individuo preocupado en sus pequeños problemas y asuntos. Esto expone al servidor a ser criticado por los individuos, y debe aprender a soportarlo y no prestarle atención. El amor grupal verdadero es de mayor importancia que las relaciones personales, por más que se satisfagan cuando surge la necesidad. Obsérvese que digo necesidad. Los discípulos aprenden a captar la necesidad del amor grupal y a corregir su conducta de acuerdo al bien del grupo, pero no le es fácil al individuo interesado en sí mismo captar esta diferencia. Por medio de los discípulos que han aprendido a diferenciar entre los intereses mezquinos del individuo más su propio interés y las necesidades y urgencias del trabajo y amor grupales, la jerarquía puede actuar y realizar los cambios mundiales necesarios, siendo principalmente cambios de conciencia. Me he ocupado de estos puntos algo detalladamente, lo sustancial que hay en ellos ha sido, sin embargo, incorporado en folletos publicados en los últimos años. Tercero, la principal energía que trataremos aquí es la de la actividad inteligente, la potencia de tercer rayo, expresada mediante el tercer gran centro mayor del planeta, denominado humanidad. Este centro mundial debería, amorosa e inteligentemente, evocar respuesta del impulso de Sambhaya, aminorado por la jerarquía. Esto, como ya he dicho, está ocurriendo rápida y satisfactoriamente, produciéndose un efecto mundial definido, y el nuevo grupo de servidores del mundo ha colaborado mucho en ello. Sus miembros han interpretado, explicado y ayudado al proceso de evocar el amor latente en los seres humanos que, en sus iniciales y amorfas etapas, existe como buena voluntad incipiente. Les llamo la atención sobre esto porque es la idea motivadora subyacente detrás de todo el trabajo que han sido llamados a realizar. Por eso sugiero que traten de ver las tres ideologías principales de las cuales deberán por fuerza ocuparse, en términos de tres esfuerzos que emanan de los tres centros principales planetarios en la actualidad, Sambhaya, la jerarquía y la humanidad. Tendrán así un punto de vista más sintético y un conocimiento más profundo del cuadro mundial, que va surgiendo lentamente. No sería posible que las ideologías a que nos hemos referido sean la respuesta distorsionada y sin embargo constituyendo una reacción sensitiva, determinada y definida a las energías que actúan sobre la humanidad desde los dos grandes centros superiores. Sugeriría que la ideología contenida en la visión de los estados totalitarios es una errónea pero bien definida respuesta a la influencia volitiva de Sambhaya, que la ideología tras el ideal democrático constituye una respuesta, similar a la universalidad que el amor de la jerarquía impele a expresar, y que el comunismo es de origen humano, encarnando esa ideología que la humanidad ha formulado por propio derecho. De este modo los tres aspectos de la naturaleza de Dios empiezan a tomar forma como tres ideas importantes, y lo que vemos en el planeta ahora, son las reacciones distorsionadas de la humanidad a los impulsos espirituales que emanan de tres distintos centros, pero que son igualmente divinos en su esencia y esencial naturaleza. Medítese sobre esto. He llevado a la atención de ustedes y he tratado estas modernas y básicas corrientes del pensamiento, porque la potencia de su idealismo afecta a toda persona que en este planeta es capaz de pensar. Nadie es inmune a sus efectos,
Cada uno se inclina a un lado u otro, lucha furiosamente por lo que le atrae, bajo el rótulo de lo que se llama adhesión a un principio. Sin embargo, la mayoría de ustedes se sienten mucho más afectados por los métodos empleados para materializar las ideas y por la calidad de sus exponentes, que por las ideas mismas, que difícilmente podrían definir si así se lo pidieran. Se sienten afectados por el impacto hecho sobre el cuerpo emocional, no la mente, después que esos divinos impulsos se han infiltrado en el centro humano y a través de este, desde los centros sambálico y jerárquico, siendo captados y aplicados a condiciones específicas nacionales, raciales y políticas, muy poco los afecta el idealismo puro que originó esas ideas y que subyace como impulso motivador, aunque no reconocido. Tampoco pueden aún captar u observar esas grandes tendencias mentales como lo hace la jerarquía. He aquí su confusión y dificultad. Si consideramos estos tres grandes centros planetarios y su interrelación, en forma de cuadro sinóptico, aclararemos mejor el tema. Los tres centros están íntimamente relacionados y en su totalidad deben ser considerados como expresiones de la vivencia divina, como la personificación de tres grandes etapas en el desarrollo del plan de Dios y como que constituyen los tres centros principales en el cuerpo de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Quienes han estudiado como lo han hecho ustedes, pueden, si lo desean, relacionar estos tres centros con los tres sistemas solares a que se hace referencia en el libro Tratado sobre Fuego Cósmico. 1. En el primer sistema solar fue preparado el centro llamado humanidad y vino a la manifestación el principio inteligencia. 2. En el segundo sistema solar hizo su aparición la jerarquía de amor, que eventualmente alcanzó su total manifestación en el plano físico, permitiendo así percibir el amor de Dios. 3. En el próximo sistema solar el centro que hoy llamamos Shambhaya manifestará, inteligentemente y por medio del amor, el aspecto voluntad de la deidad. Sin embargo, solo en este segundo sistema solar, los tres centros, expresando los tres aspectos divinos, se unen simultáneamente en diversas etapas de vivencia. Es interesante observar que únicamente por mediación de los seres humanos pueden entrar en actividad verdaderamente funcionante los centros antedichos. Por lo tanto, poco se sabe referente a Shambhaya, excepto los miembros de la jerarquía, para quienes dicho centro constituye la meta, del mismo modo que la jerarquía es actualmente la meta para la humanidad. Shambhaya es el centro rector de la jerarquía. Poco se sabe realmente sobre la voluntad de Dios, a excepción de lo que conocen aquellos cuya función es interpretar y expresar esa voluntad por medio del amor aplicado con inteligencia. Ellos conocen cuál es el propósito inmediato, siendo su principal tarea lograr que esa voluntad se manifieste. Tenemos, por lo tanto, tres grandes centros de los cuales emanan tres tipos de energía, que están adquiriendo la forma de las tres ideologías que rigen la conciencia de la raza. Las antiguas ideologías todavía persisten, aunque hay en todas partes escuelas subsidiarias de pensamiento, abundan las interpretaciones distorsionadas y tergiversaciones de la realidad. En todas partes dichas energías actúan sobre el peso muerto de los pueblos, las masas ignorantes, y los hombres se convierten en víctimas de los exponentes de las ideologías pasadas, presentes y futuras. No olvidemos que detrás de todo eso permanece aquel a quien llamamos el Señor del mundo. Cuando se hayan hecho todos estos experimentos momentáneos y la conciencia de la humanidad haya sido conducida de una etapa de comprensión a otra y de una interrelación reconocida a otra, el reino de Dios se establecerá en la tierra y el regente de la tierra podrá actuar a través de la jerarquía para obtener de la naturaleza, de la cual la humanidad forma parte, esa respuesta sintética, creadora y viviente, que permitirá a cada reino revelar plenamente la gloria de Dios. Shambhaya actuará por medio de la jerarquía, que a su vez llegará a los distintos reinos de la naturaleza por medio de la humanidad, iniciando así su preordenada y destinada función. Todo lo que ocurre ahora es para lograr esto. El momento de la fructificación está relativamente lejos, pero entre tanto la humanidad está experimentando o es sometida al experimento, explota o es explotada, aprende la lección de la obediencia obligatoria o los peligros del libertinaje egoísta, es víctima sin excepción alguna de personalidades poderosas en cada país, o de lo contrario va siendo conducida en la correcta dirección, y esto también sin excepción, por los emisarios y discípulos de Shambhaya o de la jerarquía. Toda libertad o control jactancioso solo es reacción temporaria de una humanidad arrastrada por ideas,
controlada por ideales, impulsada por el egoísmo, impregnada de odio, no obstante, lucha todo el tiempo por expresar las mejores cualidades superiores y por liberarse de la esclavitud de antiguos males, de viejos códigos y de la maldición de arcaicos hábitos de pensamiento y de vida. Lo importante es lo que le sucede entre bambalinas al género humano en su totalidad, lo cual la jerarquía considera de valor para el desenvolvimiento de la conciencia humana, y se desarrolla en respuesta a las condiciones que se presentan en cualquier país o países. Puedo asegurarles que bajo la presión de la vida moderna, bajo la tensión de las actuales Kendi Science y civilización impuestas, además de la preocupación mental, del temor causado por los ejércitos en marcha, del tronar de tantas voces y del peso de la estrechez económica mundial, pese a todo, la conciencia humana va despertando rápidamente de su largo sueño. Esa gran realidad fundamental denominada estado mental humano, recién comienza a enfocarse sobre las cosas importantes y a expresarse en forma vívida. Ese es el factor de gran importancia y no lo que sucede en cualquier país determinado. Les recordaré que todo lo que ocurre evidencia la energía y expresa la fuerza, factor que nunca debe ser olvidado. Es esencial que se reconozca su existencia. Como individuos o como grupo poco pueden hacer, excepto procurar que nada pueda convertirlos aún siendo muy insignificantes en punto focal de odio, separatividad, temor, orgullo y otras características que nutren los fuegos que amenazan llevar al mundo al desastre. Cada uno puede ayudar mucho más de lo que puede imaginar si regula sus pensamientos e ideas, cultivando un espíritu amoroso y empleando en forma general la gran invocación, por cuyo intermedio estas fuerzas y energías tan extremadamente necesarias pueden ser invocadas. Hemos considerado las tres energías principales que afluyen a nuestra vida planetaria en esta época, por medio de tres centros mayores. Queda por considerar solo la energía de los dos rayos menores, el sexto y el séptimo, que son, por muchos conceptos, de mayor importancia inmediata para las masas y de enorme efectividad. Uno de ellos tiene importancia debido a su pronunciado aferramiento y a la cristalización que ha producido, particularmente en el mundo de las ideas. El otro, debido a su aferramiento y poder, su influencia y efectos, adquirirá mayor impulso. Uno tiene poder para provocar la necesidad de producir el actual caos, el otro está aún en potencia y mantiene en actividad las simientes del futuro. Este es un hecho de gran interés y de verdadera importancia práctica, llevando además al reino de la previsión. Quisiera recordar en este punto, que ninguna previsión está totalmente disociada del pasado, sino que debe contener siempre la simiente de la verdad. La ley de causa y efecto rige eternamente y, en especial, en el reino de la visión espiritual, en rápido desarrollo actualmente, que permite al vidente ver el futuro y predecir las eventualidades que sobrevendrán. Existen varias maneras para poder desarrollarse esa previsión, durante los 3 próximos siglos, en la raza de los hombres. 2. Por el desarrollo del contacto del alma entre los miembros avanzados de la raza. Este contacto relacionará el conocimiento del alma con la impresión cerebral y, si se entrena y controla debidamente el factor meditativo de la mente, se obtendrá un anticipado conocimiento correcto del destino del individuo y de los acontecimientos venideros. 3. Por el desarrollo de la ciencia de la astrología aún en su infancia, basada en tantos factores inciertos que resulta difícil al estudioso descubrir los verdaderos indicios que realmente señalarán el futuro. Las definiciones del carácter y los insignificantes acontecimientos de la personalidad, pueden deducirse frecuente y correctamente, pero el tema general es aún demasiado nebuloso para tener una certeza. Más adelante me ocuparé de este asunto e indicaré las líneas que deberá seguir la futura investigación. 4. Por medio de la adivinación y la reaparición de las antiguas profetisas de la raza, denominadas en la época romana civile. Estas medium, porque eso eran, serán entrenadas por los trabajadores de séptimo rayo, a fin de que hablen inspiradas por la jerarquía, cuya presencia se extiende muy lejos en el futuro, aunque no va más allá de 2000 años. Sin embargo, estas medium serán empleadas y dirigidas únicamente después de un cuidadoso entrenamiento y solo 2 veces al año, en los rituales de los plenilunios de Tauro y Géminis, festivales de Huesak y de Cristo. Referente a la predicción, de la cual me ocuparé, por poco ortodoxo que pueda parecerles a algunos de ustedes, se basará en 2 factores. Primero, las indicaciones lógicas que se recogen de acontecimientos pasados y presentes,
que condicionan el futuro inmediato y deben conducir inevitablemente a hechos tangibles y definidos. Cualquiera que estudie profundamente los asuntos humanos puede seguir la misma línea de razonamiento y llegar aproximadamente a las mismas conclusiones, siempre y cuando ame al semejante y pueda verlo realmente tal cual es, y tenga en cuenta por consiguiente, lo imprevisto. Segundo, lo que voy a decir se funda en el conocimiento de la influencia de los rayos que actualmente afectan poderosa y eficazmente a la humanidad y a la civilización y cultura futuras. Por lo tanto, quisiera que lean con mente abierta lo que digo, que relacionen mis palabras con las actuales condiciones mundiales y que vean, surgiendo de los reinos de la subjetividad, las fuerzas y potencias que cambian directamente la corriente del pensamiento de los hombres, moldean sus ideas e incidentalmente alteran la faz de la tierra y la política de las naciones. Como bien saben, hay dos rayos menores en esta época, rayo Us de atributo, que afectan poderosamente el destino del género humano. Son, el sexto rayo de devoción o idealismo abstracto, y el séptimo rayo de magia ceremonial u organización. El sexto rayo comenzó a salir de la manifestación en el año 1625, después de haber ejercido un largo periodo de influencia, mientras que el séptimo rayo de orden ceremonial, comenzó a manifestarse en 1675. 3 puntos deben tenerse en cuenta en conexión con estos dos rayos y sus efectos sobre la raza de los hombres. No me refiero aquí a sus efectos en los otros reinos de la naturaleza. 2. El sexto rayo es, como bien se sabe, el más poderoso de los que están en manifestación en estos momentos, y un gran número de personas responde a su influencia. Constituye la línea de menor resistencia para la mayoría, particularmente en la raza aria, debido a que durante el proceso del tiempo y la evolución, la influencia de un rayo se hace muy poderosa y afecta principalmente a los grupos y no solo a los individuos. Se establece entonces un ritmo e impulso que dura mucho tiempo y adquiere poder por la misma fuerza de las multitudes organizadas. Esta verdad surgirá con mayor claridad a medida que prosigamos estudiando. Bastará decir que las personas de sexto rayo son reaccionarias, conservadoras, intransigentes y fanáticas, se aferran a todo lo que pertenece al pasado y su influencia es poderosa para obstaculizar el progreso de la humanidad hacia la nueva era. Son legión. Sin embargo, proporcionan el equilibrio necesario y son responsables del proceso equilibrador, tan indispensable en el mundo de hoy. 3. El séptimo rayo adquiere constantemente impulso, y durante largo tiempo ha estimulado y acrecentado la actividad de todas las naciones que pertenecen al quinto rayo. Si se tiene en cuenta que uno de los principales objetivos de la energía de séptimo rayo es unir y relacionar el espíritu y la materia, así como la sustancia y la forma, obsérvese la diferencia, podremos percibir que la tarea de la ciencia está íntimamente vinculada con este esfuerzo y que la creación de las nuevas formas será definidamente el resultado de la activa interacción entre los regentes de quinto, segundo y séptimos rayos, ayudados de acuerdo a la demanda por el regente de primer rayo. Un gran número de egos o almas de séptimo rayo, así como también muchos hombres y mujeres con personalidades de séptimo rayo, están encomendándosele la tarea de organizar las actividades de la nueva era y terminar con las antiguas normas de vida y con las viejas y cristalizadas actitudes hacia la vida, la muerte, la ociosidad y la demografía. 4. El resultado de la creciente afluencia de la energía de séptimo rayo, más la decreciente influencia de sexto rayo demostrada en la pronunciada cristalización de las formas aceptadas y reglamentadas, de las creencias religiosas, sociales y filosóficas, consiste en llevar a millones de personas, que por su respuesta egoica o personal no responden a ninguna de las influencias mencionadas, por medio de la relación egoica o personal, a un estado de aturdimiento. Se sienten totalmente perdidas, atormentadas por la idea de que la vida no les reserva un futuro promisorio y que todo lo que han aprendido a estimar y a querer está fracasando rápidamente. Estos tres grupos de personas, influidos por los rayos sexto y séptimo o aturdidos por el impacto de las fuerzas generadas por dichos rayos, son quienes, en conjunto, deben establecer el orden con clara visión y comprensión, dentro del caos actual, y además deben materializar las nuevas y deseadas condiciones que estarán de acuerdo al canon subjetivo, existente en las mentes de las personas iluminadas de todo el mundo, y al plan espiritual tal como existe en la conciencia de los miembros de la jerarquía.
La nueva era con su civilización y cultura peculiares, entrará en manifestación 6N por la colaboración de muchas personas bien intencionadas que responden acrecentadamente al bien del todo y no del individuo, que son idealistas, pero prácticos pensadores, influidos por el canon de las cosas venideras y por los discípulos mundiales, impresionados por los planes e instruidos por la jerarquía, que controla y dirige todo. Cualquier predicción que yo pueda hacer tendrá que ver indefectiblemente con estos tres grupos de personas y con el trabajo que están realizando. Todos los cambios en conexión con la familia humana, el cuarto reino de la naturaleza, dependen siempre de tres factores. 1. Los acontecimientos externos de orden físico, que son definidamente actos de Dios y sobre los cuales ningún ser humano tiene la menor autoridad. 2. La actividad de los mismos seres humanos que actúan en los diversos rayos, pero que en un momento dado y en un periodo determinado están condicionados por a la preponderancia de egos que se halla en determinado rayo. Existe un gran número de egos de segundo rayo encarnados hoy, cuya vida y trabajo facilitará el gran acercamiento venidero. Ve la naturaleza y la cualidad de los rayos de la personalidad que predominan en la mayoría. Tenemos ahora un vasto número de almas encarnadas cuyo rayo de la personalidad es el sexto o el tercero. Condicionan en forma destacada la civilización venidera, incluyendo todas las empresas educativas y financieras, análogamente a como la influencia ejercida por quienes han establecido contacto con el alma y pueden expresar su cualidad, condiciona y determina la cultura actual. C. La actividad del quinto principio, el de la mente. Este principio mente está hoy particularmente activo en un sentido amplio y general. Exponiéndolo simbólicamente, diría que la actividad vertical de la mente, que ha afectado a los individuos de todas partes en el transcurso de las épocas, ha producido siempre los guías mentales, los dirigentes y conductores de la humanidad. Hoy la actividad horizontal de la mente, que abarca enormes multitudes y a veces naciones y razas enteras, puede observarse en todas partes, y ello debe inevitablemente conducir a acontecimientos y efectos hasta ahora inimaginados e imprevisibles. 3. La influencia de los rayos entrantes y salientes en cualquier época. Se ha dicho a menudo que tales acontecimientos porque la aparición y desaparición de un rayo y su influencia es un evento en el tiempo son de lento desarrollo, de naturaleza psíquica y regidos por la ley. La duración del tiempo en que un rayo aparece, se manifiesta y efectúa su trabajo y finalmente desaparece, es uno de los secretos de la iniciación, pero a medida que el tiempo transcurra y se comprenda mejor su naturaleza, se establecerá el periodo y la ecuación tiempo de los rayos menores de atributo, aunque no ha llegado aún ese momento, por más que el intenso interés demostrado hoy por los fenómenos del tiempo, indique una creciente percepción del problema mismo y de la necesidad de comprender la relación del tiempo tanto con el espacio como con el acontecimiento. Pronto se conocerá que el tiempo es un evento cerebral, un estudio del sentido de la velocidad, registrado por el cerebro, más la capacidad o incapacidad del ser humano para expresar esta velocidad, revelará, si se la encara adecuadamente, mucho de lo que ahora es un misterio. En esta época, todo el mundo está sumido en el caos y en el desorden incidentales al choque de las fuerzas de sexto y séptimo rayos. Cuando un rayo sale y otro entra en la manifestación, y sus impactos sobre la Tierra y las formas de todos los reinos de la naturaleza llegan a un punto en que las dos influencias se equilibran, sobreviene un definido punto de crisis. Esto ha ocurrido ahora, y la humanidad sujeta a dos tipos o formas de energía, ha sido desplazada de su centro, de allí la intensa dificultad y tensión del presente periodo mundial. Su causa se debe no solo al impacto de los dos tipos de energía que golpean sobre las formas de vida con igual fuerza, sino a que la energía de la humanidad misma, combinación de los rayos cuarto y quinto, es arrastrada al conflicto. A esto debe agregarse la energía del reino animal, que es también una combinación de las energías de los rayos tercero, quinto y sexto, que rige la forma física o animal de todo ser humano. Tenemos, por lo tanto, un encuentro de muchas fuerzas en conflicto y el Aryune mundial enfrentando una batalla estupenda periódica y cíclica, que en esta era particular será un factor decisivo y determinante en el milenario conflicto, a causa de la dominación material y el control espiritual. Las fuerzas que actúan ahora en el planeta son de suprema importancia. Si tenemos presente que el sexto rayo actúa por medio del plexo solar, al que controla,
estando estrechamente relacionado con el plano astral, el sexto nivel de percepción, y que el séptimo rayo controla al centro sacro, será evidente por qué hay tanta emoción, idealismo y deseo, entremezclados y relacionados con el conflicto mundial, y porque también aparte de las tormentas en la palestra política y en el campo religioso el sexo y sus variados problemas han llegado a una etapa tal de interés en la conciencia humana, donde una solución de estas dificultades, una nueva comprensión de las implicaciones subyacentes y una franca consideración de la situación, son inevitables e inmediatas. En los próximos 2 siglos se resolverán 4 problemas. 2. El problema de las posesiones territoriales, que constituye dentro de la familia de naciones, la analogía grupal del materialismo individual. 3. El problema del sexo, que involucrará una comprensión más real de la ley de atracción. 4. El problema de la muerte, que es en realidad el problema de la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo tangible y lo intangible y entre la vida y la forma. Este problema será resuelto en los campos de la psicología por el reconocimiento científico de la verdadera naturaleza del individuo o alma, y de la persona. 5. El problema de los judíos, simbólicamente el problema de la humanidad como un todo, constituye hoy, por primera vez, un problema definidamente humanitario, ligado íntimamente al cuarto reino de la naturaleza, porque ese reino es el lugar de encuentro de los 3 aspectos divinos. El judío, que hace alarde de su posición como miembro del pueblo elegido, ha representado simbólicamente a través de los siglos el alma errante encarnada, pero el pueblo judío jamás ha reconocido la misión simbólica otorgada a su raza, atribuyéndose la gloria y el honor de haber sido el elegido del Señor. Los judíos cometieron este error, y como raza oriental no han presentado ante Oriente la naturaleza divina del género humano como un todo, porque los hombres son todos igualmente divinos y elegidos del Señor. Calvino y quienes siguieron su escuela cometieron el mismo error, en vez de presentar a los pueblos de Occidente la idea de que quienes reconocían su divinidad esencial lo hacían simbólicamente en bien de todos los hijos de Dios encarnados y en evolución, se consideraron el pueblo elegido y a los que no pensaban como ellos los consideraban descarriados. Cuando los judíos y los devotos religiosos de mente estrecha reconozcan su identidad con los demás pueblos y la expresen mediante correctas relaciones, estaremos en presencia de un mundo muy distinto. El problema mundial es esencialmente un problema religioso, y detrás de toda lucha, en cualquier sector del mundo del pensamiento, hallaremos el elemento religioso. Cuando se comprenda mejor la naturaleza de la lucha actual y se consideren sus causas subjetivas en vez de las superficiales razones objetivas, se podrá lograr un progreso verdadero en el proceso de liberar a la humanidad de la esclavitud y de la estrechez de la civilización actual y de la influencia de las fuerzas y energías responsables de la situación. Todo esto llegará a comprenderse, será manejado correctamente y dirigido convenientemente hacia fines constructivos y deseables. En el campo de este conflicto, la gran ley fundamental de que la energía sigue al pensamiento, siempre está en vigencia, y una de las condiciones que inducen a la actual tensión y presión, se debe al hecho de que muchos millones de personas comienzan a pensar. Esto significa que la antigua simplicidad que sirvió hasta hace unos 500 años ya no controla, y la situación es mucho más compleja. En lejanos tiempos las fuerzas estaban mayormente controladas por los señores del materialismo, a quienes los esotéricos llenos de prejuicios y los ignorantes, llaman fuerzas negras, la conjunción de las fuerzas de la espiritualidad y el pensamiento de un puñado de hombres avanzados de distintas naciones, no fue tan poderosa como lo es hoy. La situación en ese entonces era relativamente sencilla. Parte del plan evolutivo consistió en el control temporario que debían ejercer la materia y la sustancia, y el espíritu aprender a ascender a los hombros de la materia, como dice la sabiduría antigua. Sin embargo, debido a una más amplia educación de las masas y a los numerosos medios de propaganda mundial, hoy estas mismas masas piensan independientemente o lo hacen dirigidas por mentes poderosas, existentes en todas partes, que tratan de controlar los acontecimientos del mundo. De allí la creciente dificultad del problema, igualmente difícil para los señores del camino de la izquierda, como para los miembros de la Gran Logia Blanca. He aquí un punto que debería ser considerado y descubrirse sus implicaciones. La humanidad está alcanzando rápidamente la etapa donde su voluntad unida será el factor determinante en los asuntos mundiales, y esto se deberá al desenvolvimiento de la mente,
debido al éxito del proceso evolutivo. Muchos experimentos se harán, y se están haciendo actualmente, y muchos errores se cometerán inevitablemente. El principal requisito en la actualidad es instruir rápidamente a los pueblos acerca del plan y de la naturaleza de las fuerzas que controlan la evolución y sus agentes directivos. La realidad de la jerarquía debe ser proclamada en términos concisos, para despertar el interés, la investigación y el reconocimiento públicos. Durante el proceso de su realización, mucho se aprenderá acerca del equilibrador grupo de iniciados y adeptos que trabajan totalmente con el aspecto material de la vida. En ellos, en este ciclo mundial principal, el aspecto amor del alma ha quedado totalmente sin desarrollar, mientras que la naturaleza mental se expresa poderosamente. Si se estudia lo dicho en relación con ciertas manifestaciones de orden superior e inferior de los rayos, se verá que esos dos campos de acción, el de la jerarquía, animado por el amor, con su polo opuesto, la logia negra, que trabaja enteramente por medio de la mente y la sustancia, están vinculados y surgirá su estrecha relación. Se darán cuenta que el margen de diferencia es muy pequeño y que únicamente existe en la intención, en el propósito subyacente y en los objetivos concretos, fijados por este grupo que trabaja con lo material. El instrumento principal de la logia negra es el poder organizador de la mente, y no la influencia coherente del amor, como ocurre con los maestros de sabiduría. Sin embargo, en el proceso natural de la evolución de la forma, estos trabajadores del aspecto oscuro de la vida desempeñan una función útil. Debido a que trabajan predominantemente con el principio mental, podemos darnos cuenta de la facilidad con que pueden reglamentar y regular la susceptibilidad de las masas, no entrenadas, hacia esta imposición mental. Estas no tienen poder para pensar por sí mismas con claridad, y en consecuencia, sus mentes son plásticas y receptivas a las poderosas fuerzas dirigidas por los dos grupos contribuyentes, el de los trabajadores espirituales del planeta y el de los materialistas. La mayoría de los seres humanos están todavía enfocados materialmente, por eso las fuerzas que actúan en el aspecto materia tienen una línea de menor resistencia que no está a disposición de los maestros de la Gran Logia Blanca. No obstante, este peligro va decreciendo década tras década. Permítanme ilustrar estos hechos por medio de dos rayos, que consideraremos inmediatamente. Ambos, como rige siempre la ley, se expresan a través de una forma o formas, superior e inferior. Una de las más altas expresiones del sexto rayo saliente, se encuentra en el cristianismo, cuyo espíritu y principios están personificados en la vida del Maestro Jesús, que a su vez fue inspirado, influido y utilizado por Cristo, su gran ideal. En la palabra idealismo tenemos la nota clave de este rayo, idealismo que adquiere forma, proporciona un ejemplo viviente y señala a la raza de los hombres sus propias potencialidades divinas. Mediante la aparición de Cristo, se presentó por primera vez el ideal divino para toda la raza. Anteriores hijos de Dios presentaron diversos atributos y cualidades divinos, pero 3 de ellos alcanzaron tal grado de perfección que no será superado, por lo menos en lo que concierne al actual periodo mundial. Estos 3 son, Hércules, el discípulo perfecto, aunque todavía no el perfecto Hijo de Dios, el Buda, el perfecto iniciado que alcanzó la iluminación, aun cuando no desarrolló a la perfección todos los atributos de la divinidad, el Cristo, la expresión absolutamente perfecta de la divinidad para este ciclo y, por consiguiente, el instructor de ángeles y hombres. Es una verdad incontrovertible de que la raza alcanzará una mayor perfección que la lograda por los mencionados exponentes de la divinidad, porque todavía no sabemos lo que realmente significa la divinidad. Sin embargo, en los 3 grandes seres nombrados tenemos otros tantos ejemplos de una perfección que la mayoría de los hijos de los hombres están muy lejos de alcanzar. Los rayos sexto y segundo fueron los factores que los controlaron, alcanzando plena expresión el primer rayo. El idealismo, el amor, sabiduría y la indomable voluntad, se manifestaron en todo su divino poder. Podría ser interesante conocer los rayos que controlaban a estos hijos de Dios. Hércules, el dios Sol, tenía alma de primer rayo, personalidad de segundo y cuerpo astral de sexto. Esas potentes energías le bastaron para llevar a cabo todas las pruebas y los trabajos del discípulo. Buda, tenía alma de segundo rayo, personalidad de primero y mente de sexto, fenómeno muy raro. Cristo tenía alma de segundo rayo, personalidad de sexto, lo cual explica su íntima relación con el Maestro Jesús,
y mente de primer rayo. Los tres personificaron la esencia de la vida espiritual y dejaron su impronta en la historia y en los corazones de los hombres, debido en gran parte a la potencia de su expresión de sexto rayo. Todos personificaron también el nuevo impulso espiritual que su día y era requirió, y durante siglos, por la fortaleza de su amor y poder vivientes, ellos llevaron retrospectivamente la visión y la aspiración de la humanidad a esas esencialidades espirituales por las cuales los hombres deben vivir. Constituyeron parte del grupo directriz formado por esas vidas que llevan a cabo los planes de Dios, basados en el amor de Dios. Buda y Cristo trabajan aún en íntima conexión con la jerarquía y en colaboración con ella. Hércules ha pasado al centro Sambhaya, pero todavía trabaja fundamentalmente asociado a Buda, que constituye una de las fuerzas que unen a Sambhaya con la jerarquía. La religión pura, sin tacha y espiritualmente enfocada, es la más alta expresión del sexto rayo, actuando como siempre, regida por la influencia y la potencia de segundo rayo, y el cristianismo primitivo fue para nosotros el gran símbolo inspirador. En la misma relación se encuentran entre los aspectos inferiores de sexto rayo, todos los tipos de religión dogmática y autoritaria, expresados por las iglesias organizadas y ortodoxas. Todas las teologías formuladas son expresiones inferiores de verdades espirituales elevadas, porque incluyen las reacciones mentales del hombre religioso, su confianza en sus propias deducciones mentales y la seguridad de que él está en lo cierto. No contienen los valores espirituales tal como realmente existen. En consecuencia, la temible naturaleza de las expresiones inferiores de sexto rayo y el control ejercido por las fuerzas de la separatividad, característica predominante de la actividad inferior de sexto rayo, en ninguna parte se ve en forma tan poderosa como en la historia religiosa y eclesiástica, con su odio, fanatismo y pomposa y lujosa atracción, que llenan el oído y el ojo físico, su separatividad de todos los demás credos, como también sus disensiones internas, sus grupos disidentes, sus camarillas e intrigas. La Iglesia se ha alejado de la sencillez que está en Cristo. Los teólogos han perdido, si es que alguna vez la poseyeron, la mente que está en Cristo, y es imperiosa la necesidad que la Iglesia abandone ya la teología, descarte toda doctrina y dogma y dirija hacia el mundo la luz que está en Cristo, para demostrar la realidad de la vivencia eterna de Cristo, la belleza y el amor que puede reflejar el contacto con Cristo, el fundador del cristianismo, pero no del eclesiasticismo. Estoy generalizando. En la Iglesia hay quienes expresan todo lo que he manifestado y reflejan, en su verdadero sentido, al Cristo viviente. Relegan la teología y autoridad a su correcto lugar y consideran las discusiones de los teólogos como meras expresiones de gimnasia mental, quizás necesarias como incentivos para el pensamiento, pero no como factores condicionantes que determinan o no la salvación del hombre. Saben que su salvación está determinada por los procesos de la evolución y que no es cuestión de una ultérrima realización, sino simplemente de tiempo. Además saben que la vida inmanente en el hombre lo llevará finalmente a su meta y que las experiencias y el tipo de encarnación, inevitablemente lo conducen al puerto deseado. Su salvación no está determinada por la aceptación de algún dogma, formulado por hombres que han perdido su sentido de proporción, y por consiguiente su sentido del buen humor, y se consideran capaces de interpretar la mente de Dios para sus semejantes. Debe recordarse aquí que hay atributos divinos y características de rayo que hasta ahora nunca fueron revelados a las mentes de los hombres, o percibidos por ellos, en los momentos más elevados de inspiración. Esto se debe a la falta de sensibilidad, hasta en los más avanzados hijos de los hombres. Sus mecanismos están inadecuadamente desarrollados y son incapaces de responder a esas cualidades divinas superiores. Cristo mismo y otros miembros de la Gran Logia Blanca se preparan para registrar esos atributos divinos y fusionarse conscientemente en un proceso o escala evolutiva, aún más elevada. Resultará evidente que las ínfimas conclusiones de las pequeñas mentes constituyen hoy algunos de los factores más peligrosos en los asuntos mundiales. También será evidente que las expresiones superiores e inferiores de un rayo están estrecha y mutuamente relacionadas, y que lo superior pierde fácilmente su aferramiento y lo inferior viene a la manifestación, algo que la misma evolución deberá eventualmente reajustar. Es más fácil diferenciar entre la expresión superior y la inferior del séptimo rayo de orden ceremonial, pues está en proceso de manifestarse y no sabemos todavía si sus principales expresiones serán de orden superior o inferior.
Las reacciones humanas ocupan el lugar que les corresponde como indiqué anteriormente y los mismos maestros no pueden predecir ni saber cuáles serán los resultados de los impactos de la fuerza ni lo que puede acontecer, aunque con frecuencia suelen determinar probables acontecimientos. Si dijera que la más alta expresión de séptimo rayo es la magia blanca, comprenderían verdaderamente lo que quiero significar con ello. Lo dudo. Tienen una idea exacta de lo que realmente trato de expresar con estas dos palabras. Vuelvo a ponerlo en duda. Magia blanca es realmente el poder del trabajador y ejecutivo entrenado, para unificar en una síntesis constructiva lo interno y lo externo, de modo que lo que está abajo pueda ajustarse reconociblemente a lo que está arriba. Es la suprema tarea de unir, de acuerdo al plan e intención inmediatos, para beneficio de la vida evolucionante en cualquier ciclo mundial determinado. 2. El espíritu y la materia. 3. La vida y la forma. 4. El ego y la personalidad. 5. El alma y su expresión externa. 6. Los mundos superiores de Atme Buddhi Manas, y el reflejo inferior de la mente, la naturaleza física y emocional. 7. La cabeza y el corazón, por la sublimación de las energías de los plexos solar y sacro. 8. Los planos astral etéricos y el plano físico denso. 9. Los intangibles niveles subjetivos de la existencia y los mundos tangibles externos. Tal es la tarea del mago blanco, y a medida que la evolución avanza y se hace más complicada y compleja, sin embargo se definirá con mayor rapidez y mayor exactitud en la mente del mago. En consecuencia, todo lo que conduce a la sensibilidad humana y a una acrecentada percepción, constituye la tarea del mago blanco u todo lo que tiende a producir mejores formas por las cuales el principio viviente de la deidad puede expresarse, es trabajo del mago blanco, todo lo que sirve para utilizar o rasgar el velo que separa los mundos en donde viven, se mueven y trabajan, quienes no tienen cuerpo físico, y los mundos de la forma externa, es tarea del mago blanco. Este tipo de trabajo siempre ha abundado, pero nunca como ahora, porque viene a la manifestación el rayo de la magia, blanca y negra, el séptimo rayo. De allí el rápido acrecentamiento del sentido de omnipresencia y el reconocimiento de la no existencia del tiempo en relación con la realidad. Esto ha ocurrido por el descubrimiento y empleo de la radio y otros numerosos medios de comunicación, así como por el constante desarrollo del intercambio telepático. A ello se debe la difusión de la educación, que amplía el horizonte del hombre y le abre nuevos mundos para la investigación y la aventura. De allí el derrumbe de las antiguas y limitadoras formas, por la fuerza de primer rayo que ha sido invocada, que hasta ahora ha actuado por intermedio del séptimo rayo, pues los reinos de la naturaleza no pueden resistir la energía pura de primer rayo, también el gran interés por conocer la vida después de la muerte, y la aparición de numerosos grupos que investigan hoy la naturaleza de la supervivencia y las probabilidades de la inmortalidad y además la aparición del movimiento espiritista moderno. Todo esto constituye un efecto directo de la entrada en la manifestación del séptimo rayo. El espiritismo fue la religión de los antiguos atlantes, y el séptimo rayo dominó esa vieja civilización durante un largo periodo de tiempo, particularmente durante la primera mitad de su existencia, así como el quinto rayo ejerce tanto predominio hoy sobre nuestra era y raza arias. El desarrollo correcto del espiritismo, siguiendo una línea psicológica y suprimiendo su énfasis sobre lo fenoménico, destacada característica y énfasis actual, revelará la verdadera naturaleza de la muerte y del más allá. Pero en conexión con el espiritismo puedo ilustrar mejor la expresión inferior de las influencias del entrante séptimo rayo. La tarea del séptimo rayo, como bien se sabe, consiste en relacionar la vida y la forma, pero cuando el énfasis es puesto sobre el aspecto forma, el procedimiento es erróneo. Comienza el trabajo del mago negro y sus objetivos entran indebidamente en actividad. Esto es lo que ha ocurrido con el movimiento espiritista. Los investigadores se ocupan del aspecto forma de la vida, y sus adherentes en satisfacer sus deseos emocionales, relacionados también con el aspecto forma, de manera que la verdadera importancia del movimiento peligra perderse. El espiritismo, en su aspecto inferior y material, es una expresión muy baja del séptimo rayo, siendo, para las masas, definidamente la línea de menor resistencia y, por consiguiente, de poca importancia espiritual para su desarrollo evolutivo. Las masas poseen hoy conciencia atlante y lentamente van adquiriendo el punto de vista ario. Esto debe cambiar,
y la actividad mental acrecentarse rápidamente. De lo contrario, el verdadero espiritismo no podrá expresarse y por el actual movimiento espiritista pueden en cambio desatarse en el mundo fuerzas y entidades de carácter muy indeseables. La negatividad de la mayoría de los que se interesan por el espiritismo y la completa negatividad del conjunto de medium, abre de par en par la puerta a peligros muy definidos. Afortunadamente existe, dentro de los círculos espiritistas, un movimiento para evitar este evidente peligro y trasladar y elevar el actual énfasis, puesto sobre los fenómenos, al mundo de verdaderos valores y correcta comprensión. El tema es demasiado vasto para que me ocupe aquí, excepto para ilustrar los puntos que estoy tratando de exponer. Haré una insinuación. Si las sociedades y organizaciones relacionadas con el movimiento espiritista y los grupos de investigación psíquica, buscaran y encontraran a los sensitivos natos, no un medium de trance, y a quienes son por naturaleza clariaudientes y clarividentes, y estudiaran sus revelaciones, palabras, reacciones y modos de actuar, descubrirían mucho acerca de los innatos poderes normales del hombre, poderes que han estado pasivos durante el periodo en que el objetivo era el desarrollo de la mente partido por la humanidad con dos grandes grupos de vidas: los miembros de la jerarquía y el reino animal. Reflexionen sobre esto. Por lo tanto, si estas sociedades se concentraran sobre la parte psíquica inteligente y mental y dejaran de lado las condiciones de trance, muy pronto obtendrían la revelación. El trance es indeseable, porque separa al medium de su alma y lo relega definitivamente al reino de lo negativo, de lo incontrolado y de las fuerzas materialistas. No obstante, las fuerzas del materialismo harán lo posible por evitar este desarrollo, pues en cuanto exista una positiva e inteligente comprensión del mundo del más allá, no existirá temor a la muerte y desaparecerá el aspecto principal de su poder y aferramiento sobre la humanidad. Si han seguido inteligentemente lo que he dicho, surgirán con claridad en la mente dos puntos en relación con la actividad inicial e inmediata de ambos rayos, sexto y séptimo. Primero, que existen grupos de personas que van siendo crecientemente susceptibles a su influencia, lo cual conduce inevitablemente a dichos grupos, que responden a las fuerzas de sexto y séptimo rayos, a la oposición y al antagonismo entre sí. El problema consiste en que, debido al desarrollo de la sensibilidad de la raza, este antagonismo existe actualmente en escala mundial. De allí los actuales conflictos de ideas e ideologías opuestas y también, por una parte, la contienda entre las antiguas tradiciones heredadas y las viejas formas de civilización, de gobierno, de religión y, por otra, las nuevas ideas que surgen. Estos nuevos conceptos deberán introducir la nueva era y eventualmente revolucionarán nuestras normas y vida modernas. Las viejas ideas serán relegadas a la misma posición que asumieron hoy en nuestra conciencia las ideas que rigieron a la raza hace 1000 años. Segundo, la situación se complica más por el hecho de que ambos ejercen influencia y se expresan siempre de manera dual, y tiene siempre una forma superior e inferior de manifestación, lo cual constituye a este respecto la analogía de la personalidad y la expresión egoica de cada ser humano. En el caso del rayo ese aliente, la forma superior, cuyo germen se manifiesta primero, está desapareciendo con rapidez o es absorbida por el nuevo idealismo, contribuyendo con todo lo mejor a la nueva presentación de la verdad, para que la cultura emergente se arraigue adecuadamente en la antigua. Sin embargo, las formas inferiores son tenaces y dominadoras, y debido a ello constituyen hoy el problema principal de la jerarquía, a tal grado que se ha debido recurrir al primer rayo, la fuerza de Zambaya, a fin de poder destruirlas. Téngase en cuenta esto al estudiar la situación mundial. Las formas inferiores de la expresión del séptimo rayo están aún en la etapa embrionaria. Esto puede verse con claridad si se considera, por ejemplo, el movimiento espiritista que elegí como referencia, el cual empezó a tomar forma recién en el siglo pasado, logrando su curiosa y fenoménica expansión únicamente porque comenzó en el continente americano. Los Estados Unidos de América fueron el centro de la antigua Atlántida, de allí que hayan heredado una antigua forma religiosa y psíquica, que existió y poseyó una potente vitalidad en esa parte del mundo, durante muchos siglos. Pese a todos estos hechos, la energía superior y más vital del séptimo rayo es la más activa en esta época y su idealismo resultante y los consiguientes conceptos de la nueva era actúan sobre las mentes sensibles de la raza, preparando así a la humanidad para un cambio muy necesario y grande.
El trabajo del rayo de orden ceremonial consiste en introducir en la tierra o hacer físicamente visibles los resultados de la unión entre espíritu y materia. Su función es revestir con materia el espíritu produciendo la forma.